Es que no quiere decir que nosotros vamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra casa, en las carreteras, en la escuela, en el hospital. Claro que usted puede seguir a Jesucristo donde usted quiera, pero para eso hay grupos, para eso hay organizaciones, para eso hay templos, para eso hay comunidad, pueblos, aldeas, ciudades, campos. En todo lugar hay un grupo y se llama iglesia. La iglesia son las personas. O sea, si está Carmen, Jesús y Diego, ¿dónde vive Carmen, Jesús y Diego? En una casa, ¿verdad? Entonces esa es la pequeña iglesia doméstica. Entonces, esas 3 personas pueden jalar otras 3 personas. Diego trae a su amiguito, Jesús trae a su amiguito, Carmen trae a su amiguita. Ahí hay 6 personas. Esas otras 3 personas traen otras 3 personas. Son 9 personas, 12 personas. Ahí ya se hace discípulos de Cristo. Ya van 12 personas trabajando. Estos 3 hicieron esto, estos 3 hicieron esto, estos 3 hicieron esto y complementaron los 12 apóstoles. Jesús vino solo a la tierra porque Jesús es Dios. Dios estuvo en la tierra entre los hombres, pero no sé si es que las escrituras en el Antiguo Testamento eran privadas o solo la obtenían los sacerdotes, no sabemos, porque ahí no dice cómo fue. Solo dicen que los mismos sacerdotes mataron a nuestro Señor Jesucristo. O sea, mataron a Dios carnal, ¿verdad? Porque a Dios nadie lo mata, pues Dios es espíritu. Si usted lee Juan capítulo 1, ahí lo dice bien clarito. Bien clarito dice que es Dios el que vino a la tierra y que convivió entre su casa, convivió entre los suyos y los suyos no lo reconocieron. Y eso fue lo que pasó, pero no sabemos, la historia no nos narra a nosotros si es que las escrituras en aquel tiempo eran privadas, que solo las podían obtener ese tipo de personas, sacerdotes, ¿verdad? El Sanedrín, tantas cosas que se dicen. Nosotros por eso respetamos a los sacerdotes, ¿verdad? Los respetamos, pero no los imitamos. Y muchas personas dicen, pero Jesús está hablando aquí de los judíos o está hablando de estos sacerdotes. Es lo mismo. Está representando a las dos, porque Jesús está hablando en ese tiempo para los judíos, los sacerdotes, que ocuparon el puesto de Moisés. Pero ellos dicen, cumplan la ley, pero no la quieren cumplir ellos. Entonces dice, obedézcanlo, pero no los imiten. Lo dice en el capítulo 23 de Mateo. Desde el principio lo dice. Si usted lo lee despacio en meditación, en oración, usted va a entender que Jesús está hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero usted lo puede implementar para los sacerdotes de hoy en día. ¿Cuántos obispos no se le han revelado al Papa? ¿Cuántos sacerdotes? Pues ahí empezamos por Martín Lutero, año 1517. Era un sacerdote y se reveló. Y Martín Lutero construyó con manos de hombre su propia iglesia, que es la luterana. Desde ahí empezaron a salir bastantes personas que, como este sacerdote dijo que los sacerdotes estaban haciendo mal, porque vendían indulgencias y bla, bla, entonces desde ahí se agarraron. Pero Jesús no dijo, sálganse de la iglesia, dejen de seguirme a mí, o apártense de su hermano. No, dice, oren por sus perseguidores. Recen por los que los odian.
Entonces, cuando usted medita en las Escrituras, usted va entendiendo el mensaje. No es solo creerle al hombre, es creer a Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿con quién tiene que caminar usted? Con Cristo. ¿A quién le va a creer a usted? A Cristo. ¿Con quién va a caminar? Con Cristo. Sí, Martín Lutero denunció la iglesia. Qué bueno, pero no se tenía que salir. El mundo es grande. Pero como él quería ser famoso, ser visible, entonces le quitó el puesto a Jesús. Trigo y cizaña. Mientras los trabajadores duermen, vino el malo y sembró cizaña. Entonces le dicen los mismos discípulos, ¿quieres que quitemos la cizaña? No, ay, déjala que crezcan juntos. No vaya a ser que por cortar la mala cortes también lo bueno. Porque tienes derecho a equivocarte. También tienes derecho a arrepentirte y pedir perdón y volver a la iglesia de Cristo. Porque Cristo fundó una sola iglesia. No dijo, voy a fundar muchas iglesias. No, tú eres Pedro y en esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Entonces, para no alargarnos mucho, leamos Mateo 23. 1 en adelante. Jesús habló tanto para el pueblo como para sus estudiantes, para sus discípulos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué les dijo? Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. ¿Ves? Porque ellos enseñan y no practican. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. O sea, si te dicen el bautizo, bautízate. Si te dicen de arrepentimiento, arrepiéntate. Si te dicen confesión, confiesa. Si dices toma la Eucaristía, toma la Eucaristía. Si dicen matrimonio, matrimonio. ¿Cuál es el problema? Año 382, la Iglesia Católica declaró el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Y Martín Lutero en ese tiempo no existía. 200 años después, viene Martín Lutero y se revela. Pero ya habían pasado 200 y cacho de años. 200 cachos y algo. 1200 y cacho de años. Entonces, yo digo, era sacerdote. Ahí leía las escrituras, porque aquí dice escriba, maestros. Qué raro, ¿no? Que leía la Biblia, leía las escrituras y no entendió esto. Entonces dijo, no los imites. No te dijo, salte de mi iglesia, salte de mi grupo. No los imites. O sea que si Martín Lutero miró que vendían, pues no lo hago, eso es pecado. Dios no es simonía. Dios no es proselitismo. O sea, Dios no quiere que tú hagas un grupo, llenes el grupo y no lo formes, no lo instruyas, no los capacites. No, Dios no quiere eso. Entonces, yo voy a hacer la diferencia. Voy a hacer que estas 12 personas conozcan las escrituras, conozcan el verdadero camino, la verdadera verdad, el verdadero amor, lo que es obediencia. Si yo camino con Cristo, yo lo tengo que obedecer. Si yo convivo con Cristo, yo lo tengo que escuchar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice a la confesión, sí. Eucaristía, sí. Matrimonio, sí. Pero es que el sacerdote es pecador. ¿Y a ti qué te importa? El sacerdote es un trabajador de Cristo, un representante de Cristo. No es nadie más que el empleado de Cristo. Por eso dice Pablo, déjense reconciliar. Déjense reconciliar. Nosotros somos representantes de Cristo, embajadores de Cristo. No son nadie, son trabajadores.
Respétalos y obedécelos, pero no los imites. Ahí está el secreto. No te puedes ir de la iglesia. Y el mundo es grande. Tú puedes ir a cualquier iglesia a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo y a confesarte. El Papa, se supone de que había un presidente que estaba excomulgado porque había aceptado el aborto. Y el presidente fue allá y comulgó. El Papa no sabía y le dio la comunión. Por eso te digo, la iglesia es grande. Porque no matarás. Ese es un mandamiento y lo tienes que obedecer. ¿Y qué hizo este presidente? Dicen, yo no sé, ¿no? Pero sí está escrito, ¿no? Que firmó el aborto. Entonces eso es condenado. Y la Biblia dice, lo que tú perdones en la tierra será perdonado en el cielo. Y lo que tú no perdones en la tierra no será perdonado en el cielo. Entonces, un cardenal, un obispo tiene derecho a excomulgarte. Siempre y cuando tú estés haciendo cosas malas. Por ejemplo, matar, pues es pecado, después de excomulgar. Ahora, si te arrepientes, vas y confiesas tu pecado y vuelves a comulgar. Entonces, meditar en las escrituras es muy diferente a lo que te dicen en la misa. En la misa tú vas a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo a la hora del sermón. Creo que el sermón dura 5 minutos. Ahí no vas a aprender a leer la Biblia. Ahí no vas a aprender más que a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo y a escuchar el sermón. Porque no hay tiempo. Por eso dice la misma escritura. Los trabajadores son muy pocos y la mies es mucha. Ruega pues para que Dios mande más trabajadores. Y no quiere decir que no hay sacerdotes, que no hay obispos, que no hay monjas, que no hay diáconos. Claro que hay, pero no quieren trabajar porque no han entendido las escrituras, no han entendido el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces hay miles de pasajes que tú puedes revisar esta prédica mía, este sermón mío, esta clase mía, y vas a ver que todo es bíblico. Todo lo que yo te estoy diciendo es bíblico, no son palabras mías. Porque yo medito en las escrituras, yo hago oración y voy trabajando en mi Espíritu Santo. Yo pido discernimiento, conocimiento, obediencia, consejo. Pues al doctor de doctores, medicina, al maestro de maestros, al instructor Jesucristo, al que le recuerda todo a mi corazón, a mi alma y a mi memoria, al Espíritu Santo. Tú puedes leer la Biblia y para que la entiendas tienes que ir a la par de un catequista, de una persona que se instruyó para que puedas entender la Biblia. Tú tienes que dejarte formar y guiar por esa persona que se formó, que se capacitó, que puso tiempo, pero no una hora, no. Cuando tú eres elegido, Dios te da el lugar, el tiempo para que tú estudies y aprendas. Yo te digo porque cuando el Espíritu Santo descansó en mí, yo era una mujer que trabajaba 12 horas diarias, pues era una mujer divorciada, con hijos, mantener una casa, mantener carro, colegio, comida, ropa, medicinas, doctores. Y cuando descansó el Espíritu Santo, fue magia, yo les he dicho muchas veces a ustedes, algo inexplicable. De 12 pasé a 8 horas.
De 8 horas pasé a 6 horas. De 6 horas pasé a 3 horas. De 3 horas pasé a 0 horas. ¿Pero cómo? No te podría explicar porque yo solo sé que descansó en mí. Y cuando descansa el Espíritu Santo en mí, yo arraso con mis 2 hijos. Pues mi familia es chiquita. Yo no tengo esposo, yo no tengo mamá, yo no tengo papá, yo no tengo hermanos, yo no tengo a nadie en Estados Unidos. Tengo una hermanita aquí, pero mi hermanita es atea. Mi hermanito dice, sí, yo creo en Cristo y déjame en paz, a mí no me moleste. Y está bien, se respeta. Pero yo siempre hago oración por ella. Siempre la tengo en mis oraciones, a toda mi familia. Mi familia vive en Honduras, yo vivo en Estados Unidos. Yo no tengo comunicación con mi familia. ¿Por qué? Porque no somos, nosotros no nos conocemos. Yo conozco que 2 hermanas, mi hermana donde yo iba cuando era joven y otra hermana que vive ahí mismo. Sí yo tengo 5 hermanas vivas, ¿verdad? Porque éramos 8, pues se murieron 2. A ver, sí, 2. Y tengo, no sé, éramos 8 mujeres. Se murieron 3 mujeres ahorita. Entonces quedamos 5. De esas 5 yo he convivido con 2 hermanas y tengo una que la saludo, ¿cómo estás? Y cuando voy a Honduras la visito. Tengo otras que no conozco. Tengo una hermana que yo no conozco. Tengo 4 hermanos varones, convivo con 2, que son los que están alrededor en el patio de mi casa, pero ya los otros pues tienen allá lejos, su matrimonio, su vida. Yo no convivo con ellos, yo no los conozco. Si los veo, los recordaré porque nosotros todos nos parecemos, pero no es que tenemos esa comunicación. Pero siempre rezo por ellos, oro por ellos, siempre están en mis oraciones. Entonces lo que te quiero decir es que todo es bíblico. Todo es bíblico. Entonces me dicen a mí muchas personas, entonces usted tiene su propio grupo. No, yo tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir al grupo para tener convivencia y perfeccionarme. Tiene que vivir la cizaña con el trigo para practicarlo. Porque todo lo que tú estás aprendiendo en el camino de Dios lo tienes que practicar con los demás. Porque si no lo practicas, entonces tú no vas a saber si eres cizaña o eres trigo. Entonces allí donde necesitamos la iglesia. Por eso le dice Pablo a Timoteo, ¿ves? En la primera carta de Timoteo, ahí le dice cómo debe de comportarse en la iglesia. ¿Ves? Tú puedes leerla toda, pero yo te voy a leer, dice 14. Capítulo 3, versículo 14. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia, una, no dice las. La iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Sin lugar a duda es grande el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu, ha sido presentado a los ángeles, proclamando a todas las naciones y creído en el mundo. Ya fue elevado y glorificado. ¿Ves? Y creído en el mundo. O sea, pues, ¿sí entiendes, no? Es un misterio muy grande. Y Dios se ha manifestado a nosotros, a carne. Y se ha rehabilitado por el Espíritu. ¿Ves? Ahora Jesús murió y es glorificado.
por el Espíritu. Ha sido presentado, ¿ves? Fue presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creído en el mundo. Todos dicen, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo. ¿Cómo no voy a creer? Usted, claro que creo. Ahora está bien que tú le creas, que tú crees, pero te falta ¿qué? Creerle y obedecerle. ¿Ves? Proclama a todas las naciones y creído. Yo creo en Dios. En el mundo dice, yo creo en Dios. Ya fue elevado y glorificado. ¿Ves? Ya se murió. Ya subió al cielo y ya se glorificó. Y si pasas al 4, ¿qué dice el 4? El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Vale? ¿Quién renegó de la fe? Lutero. Renegó de la fe, no del hombre. ¿El hombre qué? Pues a mí me han hecho muchas cosas los sacerdotes, las monjas, los consagrados. Me han ignorado, me han humillado, me han sacado de los grupos, los hermanos. Y yo por eso me voy a ir de la iglesia de Cristo. No, a mí no me importa. A mí no me hacen daño ellos. Se hacen daño ellos a sí mismos. Yo sigo yendo a la iglesia. Yo voy a Honduras, voy a la iglesia. Voy a Tegucigalpa, voy a la iglesia. Voy a El Salvador, voy a la iglesia. A mí no me importa. Yo siempre seguiré siendo católica hasta que me muera. Porque yo camino con Cristo. Le creo a Cristo y sigo a Cristo. Ahí está el secreto. No en lo que le digan los otros. Necesitamos la iglesia, necesitamos los sacerdotes, necesitamos a los hermanos. Claro que sí. Necesitamos todo. Se llama amor ágape. No es un amor ágape o un amor filial, un amor familia, un amor no importa lo que me hagas, yo no me voy a ir de Cristo. Es lo mismo que te dice, Pablo también lo dice en primera carta de los Corintios, 13, en adelante. Ahí habla de amor. 1 al 8 creo que está. Espérate, dice, mira. 13, versículo 1. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. ¿Ves? Aunque tuviera el don de profecías y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. ¿Y el 8? ¿Qué dice el 8? El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. ¿Ves? Cuando mueres, pues, cuando llegas a la perfección, es tu muerte. Entonces tú dices, te presentas ante Jesús, juicio personal. ¿Amaste? Amaste. Sí, amé, Señor. ¿Perdonaste? Sí, perdoné, Señor. ¿Confiaste en mí? Sí, confié en ti, Señor. Vaya, y te quedaste en la iglesia. No te tienes que ir de la iglesia de Cristo porque el grupo no te quiera, porque el hermano te ignora, porque el sacerdote no te toma en cuenta, porque la monja no te saluda. ¿Qué te importa? Solo ámala, perdónala, haz oración por ella. That's it. Porque Dios te está viendo. Entonces es lo que te va a preguntar. ¿Amaste? Sí, Señor, amé. ¿Perdonaste? Sí, Señor, perdoné. ¿Confiaste en mí? Sí, Señor, confío en ti. Es bíblico. No es invento de los instructores, de los formadores, de los catequistas, de los misioneros.
de los evangelistas. No es invento, es bíblico. Pero para buscar la verdad tienes que dedicarte tiempo. Pero el tiempo no lo dedicas tú, lo dedica Dios. Dios es el que te abre las puertas. Dios es el que te pone ahí todo lo que tú necesitas. ¿Cómo? No lo sé. No te podría decir algo que yo no sé. Yo solo sé que tengo mi renta, que tengo mi comida, que tengo mi ropa, que tengo a mis hijos sanos, tengo salud. Y me he vuelto adicta a las escrituras. Me he vuelto adicta a la oración. 24/7. Yo hablo con Dios. Yo te puedo decir a ti maravillas, pero tú tienes que probarlo directamente. Es tú. Y vas a ver cómo Dios va a abrir puertas sin que te des cuenta. Porque Dios está en lo invisible. Dios es espíritu, no es carne. Entonces, ¿cómo me conecto? Me hacen miles de preguntas. Pide discernimiento al Espíritu Santo. Llama al Espíritu Santo insistentemente. Espíritu Santo, actúa en mí. Espíritu Santo, camina conmigo. Espíritu Santo, hazme sorda, ciega, muda al mundo. Hazme que yo vea con los ojos tuyos, que yo hable con tu palabra, que yo escuche con tus oídos y que yo no escuche a los necios, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los impíos, a los paganos, a los agnósticos. Y hazme convivir contigo. Espíritu Santo, actívate, despierta, Jesús. Despierta y mira tu creación, mira el mundo. Clemencia, misericordia. Y eso te va a ir. El Espíritu Santo llega. No te darás cuenta, pero llega y hace maravillas en ti que ni tú misma sabes lo que tienes. Entonces tú no tienes que desmayar. Constante, 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 constante. O sea, es una meta, es un proyecto, es un propósito. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el proyecto de Carmen Carranza? Llegar a los pies de Cristo. Morir de rodillas en un santísimo, en una iglesia, hincada en el piso de mi casa. Cuando yo muera, quiero dejar la tierra de rodillas. No estoy pensando en el castillo, en el paraíso, no, que se haga tu voluntad. Y ahí es donde yo voy caminando con Cristo, en la oración, en la meditación, con cuidado, con mucho cuidado de no escuchar al hombre, porque si escuchas al hombre te puedes perder. Y es ahí donde implementamos nosotros entonces cuando agarramos el bautismo. Nosotros tenemos que bautizarlos para poder ser hijos de Dios. Está en Gálatas 26, por darte capítulo. Gálatas 5, capítulo 26. Entonces, donde nosotros, es Gálatas 3, Gálatas 3, donde nos dice Jesús, Pablo quiero decir, Gálatas 3, versículo de 26 en adelante, ahí nos dice Pablo, que es por medio del bautismo, por medio de la fe, tú bautizas a tus hijos, tú bautizas a tu niño, tú bautizas a tu adolescente, tú te bautizas como adulto, pero si tienes fe, si tú no tienes fe, tú no te vas a bautizar, pues ¿para qué? Porque no tienes fe, tu fe no está activada, y más los protestantes. Los protestantes dicen, yo no puedo bautizar a un niño tiene pecado, y el pecado original. El niño tiene pecado original por haber nacido de hombre y mujer por medio del sexo, por la desobediencia de Adán y Eva. Pero esa es otra historia, ¿no? Entonces dice Pablo,
a los Gálatas, ustedes pueden leer 3:26 en adelante. Dice, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Por fe me bautizo, por fe me arrepiento, por fe me confieso, por fe tomo la hostia, por fe me caso, por fe enseño las escrituras a mis hijos, por fe implemento la Biblia en mi casa, por fe siembro la semilla del reino de los cielos, por fe evangelizo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy bautizada y quiero que todos se bauticen para que sean hijos de Dios. Porque si no te bautizas, eres un animalito, eres una criatura, no un hijo. ¿Por qué? Porque al bautizarme son 5 las promesas, creo. Te revistes de Cristo. ¿Ves? Dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo, ¿ves? Por el bautismo. O sea, si tú no estás bautizado, pues eres criatura, no hijo de Dios. ¿Verdad? Ahí tenés revestido uno. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre esclavos y hombre libre, no se hace diferencia entre hombre y mujer, ¿ves? Y ya la mujer y el hombre son iguales, una sola carne, un solo hueso, un solo Cristo, un solo Dios, un solo bautismo. Entonces nosotros somos iguales todos, por medio del bautismo del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y los herederos de la promesa. ¿Right? Los herederos de la promesa. Somos herederos por medio del bautismo. Entonces allí donde tú tienes que ir meditando, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, en la oración, en la oración. La oración es muy importante. Ser heredera la promesa. Y entonces cuando tú ya estás bautizado y activas el Espíritu Santo, es donde tú aplicas el libro de Lucas 11:9 en adelante, donde dice Jesús, pues bien, yo les digo, pidan y se les darán, busquen y hallarán, llame a la puerta y se les abrirá. ¿Ves? Entonces, por eso, es como activarnos. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que le pidan. ¿Ves? Al Espíritu Santo. Tenés que pedirle al Espíritu Santo. Auméntame la fe, auméntame la sabiduría, auméntame el conocimiento, auméntame el consejo, la fortaleza. Auméntame el perdón para amar. Auméntame el amor para perdonar. Pues si no tienes amor, tú no vas a perdonar. Entonces estás pidiendo los dones que recibes cuando te bautizas, recibes el Espíritu Santo. Me arrepiento, confieso y confirmo mi fe. 7 dones del Espíritu Santo. Dios te los va multiplicando poquito a poco. ¿Cómo? Por medio de la oración, caminando con Cristo, conviviendo con Cristo y creyéndole a Cristo. Es donde tú te vas activando. ¿Y quién te enseñó? No te enseña nadie, te enseña el mismo Espíritu Santo. Y es lo mismo que dice del libro de Lucas, puedes pasar a Mateo 7:7. Ahí está la misma oración, pide, etcétera, busca y encontrará. ¿Ves? Y lo mismo te dice, todo lo que ustedes deseen, para ustedes, háganlo por los demás. O sea, si yo deseo comer, yo quiero que el otro coma, pero es que el otro no sigue a Cristo, es que a ti no te debe de importar. La oración es mundial. La oración se pide por los animales, por la tierra, por las aguas, por los cielos, por los planetas, por la humanidad,
por los muertos. Tú solo estás haciendo peticiones y oraciones. Ya dejas de ser yo. No solo para mí, es para todos. Pero esto lo vas a ir aprendiendo con el Espíritu Santo. Y al ver Dios, tu generosidad, tu corazón, tus manos, tus acciones, Dios te está duplicando aunque tú no pidas para ti. Pues tú eres un servidor de Cristo. Tú eres un trabajador de Cristo. Tú eres un representante de Cristo en el Evangelio. Si los demás no quieren llevar el Evangelio, a ti te importa, llévalo tú. La salvación es individual, no porque tú veas que los sacerdotes no quieren trabajar, tú no vas a trabajar, tienes que trabajar. Que las monjas no quieren trabajar, no importa, trabaja tú. Que los coordinadores, trabaja tú, no importa, tienes que trabajar. Es importante llevar el Evangelio de Cristo allá afuera. Pero no mires quién lo haga ni quién lo haga. Cada quien está haciendo su trabajo. Tú tienes un cheque, aquel tiene otro cheque y el cheque va creciendo. El Señor salió a buscar trabajadores. Sí sabes eso, ¿no? Mateo capítulo 20, del 1 en adelante. Mira cuántas veces salió el Señor de la viña a buscar trabajadores. Escucha. Dice, aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada. Primera etapa, madrugada. Dios te toca a las 3 de la mañana y a las 5 de la tarde. ¿Qué tienes que hacer en ese tiempo? Orar, paz por la tierra, amor, misericordia, Señor, Padre nuestro. Gracias, mi amado Dios. Acostarte, te duermes, tú ya trabajaste. ¿Ves? Dice, se puso de acuerdo con ellos para pagarle una moneda de plata al día y los envió a su viña. Ok, ya salió en la madrugada, ¿verdad? Salió de nuevo a las 9 de la mañana. También. Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo, y fueron a trabajar. Salió al mediodía, ¿ves? 3 veces. Y luego a las 3 de la tarde, 4 veces. A las 3 de la tarde, ¿qué tenés que hacer? Oración, que es lo que implementa la Iglesia Católica, Divina Misericordia. ¿Ves? Al mediodía, a las 12, vas a comer, bendice los alimentos, oración. A las 9 sí no sé, pero ahorita las averiguamos. Ya era la última hora del día de la 11ª cuando salió otra vez y vio a otros que estaban ahí parados. Les preguntó por qué se han quedado todo el día sin hacer nada. Contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viña. ¿Ves? Son como 4 o 5 veces. Al anochecer dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. O sea, tú te levantaste a las 3 de la mañana, hiciste la oración, tú ya trabajaste. Porque Dios lo que quiere es que tú pidas misericordia por la tierra, por la humanidad, por los animales, por su iglesia, por su pueblo, por las almas del purgatorio. Eso no te tarda ni 1 hora es lo que va a tardar. Si la haces larga, pero si tú la haces meditada, primero dices, gracias Señor por despertarme, Padre nuestro, y a los santos y a los ángeles y a la Virgen María que rueguen por estas intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia. Luego bajas el Espíritu Santo, te vuelves a recostar y queda en tu mente la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor te amo, Espíritu Santo, refuerza. Tú estás trabajando a las 3 de la mañana, madrugada. Y les pagó, dice, una moneda de plata. Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora y cada uno recibió un denario, una moneda de plata. Cuando llegó el turno a los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban, ¿ves? Decían estos últimos, apenas trabajaron 1 hora y los considera igual que a nosotros, que hemos aguantado el día entero.
y soportado lo más pesado del calor? El dueño contestó en uno de ellos: amigo, yo no he sido justo contigo. ¿No acordamos en un denario al día? Toma lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿No tengas derecho de llevar mis cosas de la manera que quiero? ¿O será porque soy generoso y tú envidioso? Así sucederá, los últimos serán primero y los primeros serán últimos. Mientras iba subiendo, ¿ves? Ahí te explica Jesús. Es un tipo de trabajo que un día les voy a dar esta prédica aparte. Ahorita estamos haciendo un resumen de las Escrituras. Esta prédica es muy bonita y muy importante de entenderla, porque la oración, a muchas personas dicen, ¿a poco tenemos que orar a las 3? Tenemos, no, Dios te toca la puerta. No tú, el Espíritu Santo te despierta. Entonces tú, como estás estudiando las Escrituras, tú estás dando, cuando me despierta me pongo a orar, ¿sí? Padre nuestro, estás en los cielos, santificado. Y después, gracias Señor por despertarme. Solo te pido, Padre, por tu creación, por la tierra, por la humanidad, por los animales, por las aguas, por los planetas, por el cielo, por toda tu creación, Padre Santo, por los seres humanos, Señor, que al amanecer haya más comunicación, más amor, más cordura, Señor Padre Santo. Te pido por las almas del purgatorio. Y ya después gracias Señor. Y ya después ya te le dices a la Virgen, a los ángeles, a los santos, a nuestra Reina Madre, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven y quédate conmigo. Te recuestas, el Espíritu Santo queda ahí contigo. Tú te duermes, tu carne se duerme, pero tu Espíritu Santo está trabajando. Dice que a las 9 de la mañana volvió a ir a buscar trabajadores. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 horas después, a las 9 de la mañana te pones a meditar, te pones a leer la Biblia, haces una prédica, haces una oración, ¿ves? Y ahí dice, pues, ahí está clarito. ¿Ves que te dice también que salió otra vez al mediodía y luego a las 3? Ahí ya llevamos 4 horas. Ya era la última hora del día, a la 11ª, cuando salió otra vez y vio otros que, ahí estamos hablando 5 veces. Porque no, entonces él les dijo, vayan a trabajar y les pagaré. Y después los mandó a pagar y le pagó igual. Entonces, ahí te está hablando de 5 horas, papá Dios. 5 horas de oración. Pues en la madrugada, a las 9, a la mediodía, a las 3 y a las 6. Ya después te puedes ir a dormir. Tenés 5 horas de trabajo para Dios. Entonces, es cuestión de marcar estas horas. Pero eso lo voy a explicar después. Ahorita estamos hablando de el resumen de las Escrituras, ¿verdad? Porque si no, vamos a confundirnos. Y si tú pasas al libro de Juan, que es capítulo 14, puedes leerlo. Tú puedes leerlo todo, pero hacer la reflexión en el 12. ¿Qué dice Jesús ahí? En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. Y como ahora voy al Padre, las hará aún mayor. ¿Ves? O sea, si tú crees en Jesús y tú le pides el discernimiento, le obedeces, Él te va a dar más conocimiento y vas a hacer las mismas obras que Jesús hacía. Vas a sanar enfermos, vas a expulsar demonios y vas a obtener la vida eterna. Y todo lo que tú pidas, Él te lo dará. Más obediencia, más amor, más comunicación, más consejo, más perseverancia. No, pero ¿qué dice la gente? Más aviones, más carro, más dinero. Eso no, espiritualmente. ¿Ves? Porque dice, Jesús mismo dice en el 21 del mismo Juan 14, versículo 21, el que guarda mis mandamientos, después de recibirlo, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre. ¿Ves? Porque cuando tú te bautizas,
El catequista te va llevando de la mano. Si tú te dejas, el instructor te va instruyendo, te va formando, tú vas conociendo las escrituras y entonces empiezas a guardar los mandamientos de Cristo, a obedecerle a Cristo, a creerle a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tienes que obedecer. Arrepentimiento, confesión, bautismo y matrimonio. Y trabajar. Lo que yo aprendo, teoría y práctica, lo practico. ¿Ves? Es cuestión de oración. Porque dice que si el que guarda mis mandamientos después de recibirlo, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. O sea, meditación, oración y comunión. ¿Dónde está la comunión? Juan 6. Juan 6, desde el 1 hasta el 35. En el 35, ahí te está hablando de la Eucaristía. 35, 48, 50, 53 y en el 67, ¿qué te dice? Las palabras que yo les he dicho son espíritu. El espíritu es el que da vida. ¿Por qué? Porque la carne no sirve para nada. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Todo lo que yo te digo es espiritualmente. ¿Tienes que vivir en el espíritu? Claro que sí. ¿Tienes que vivir en la carne? Claro que sí. Pues la carne es el templo donde habita el Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces tienes que vivir con los dos. Puedes leer también primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, pero mejor lea capítulo 4, que ahí dice Pablo que ellos son sirvientes de Cristo. Dice, vean pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de la obra misteriosa de Dios. Si somos administradores, entiendo que se nos exija. ¿Ves? Son administradores, pues Dios le va a exigir. Y en el 5, ahí en el 5 ya les habla de inmoralidad sexual. De hecho, se habla de inmoralidad sexual, ¿ves? Ustedes se sienten orgullosos más bien. Dicen, no puede ser eso. Entonces lees 3, lees, ¿cómo se llama? Lees capítulo 4, 5. Esos 2 capítulos los vas a leer. Son chiquitos. Y ahí pasas al 6, a donde los está regañando por el pecado, ¿verdad? Y ahí es donde les dice, son 3 capítulos, 4, 5 y 6 que vas a leer. Las prostitutas, el sexo y todas esas cosas. Pero yo lo que quiero darte que entender es donde dice Pablo, huyan de las relaciones sexuales, 18. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que su cuerpo sirva a la gloria de Dios. Es capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y rematan con el capítulo 7. Ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es algo excelente que un hombre no toque mujer alguna, ¿verdad? Ya saben, matrimonio, ley sacerdotal, las monjas y todo. El 7. Y el 8 también hablemos de la carne sacrificada a los ídolos, el que cree saber algo, si tú estás ya aprendiendo, ¿no? Hasta ahí, esos capítulos te van instruyendo, porque eres tú el cuerpo donde habita el Espíritu Santo. Y ahí donde vas entendiendo la oración y la comunión con Cristo. Entonces, yo empiezo así siempre, la oración, la llevo de la mano y ya me voy metiendo. Entonces, cuando yo vengo a ver, ya se me ha ido 3 horas, 4 horas. Entonces, por eso te digo, trabajar para el reino de los cielos no es cuestión de que tú lo decidas, es cuestión del Espíritu Santo.
Las bendiciones no es cuestión de que tú las decidas, es cuestión del Espíritu Santo. Las bendiciones vienen siempre y cuando tú pongas la mirada, la fe, la confianza, la esperanza en Dios. Sí, la carne quiere hacer muchas cosas, pero el Espíritu Santo se contrapone. Lo dice también las Escrituras. Las mismas Escrituras te van diciendo. Dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 17. Ahí le dice cómo reconocerte, tanto espiritual como carnal. Dice, mira, pues los deseos de la carne se oponen al espíritu y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. ¿Ves? Pero dejarse guiar por el espíritu, ya saben, ¿no? No significa someterse a la ley. O sea, tú te dejas guiar por el Espíritu Santo de nuestro amado Señor Jesucristo, el que habla Juan 14. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, ¿no? Ya sabes, la impureza sexual y bla, 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 bla. Ahora dice, en cambio, lo del Espíritu, ¿qué pasa con el Espíritu? Que es el 22. Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley, ningún mandamiento. Estas son cosas que no las condena Dios, pues. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. ¿Ves? Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Pero esto solo lo vas a conocer si meditas, estudias, te capacitas, te formas, te instruyes con los catequistas, con los misioneros, con los sacerdotes. Hay muchos instructores, pero implementa tú tu propia oración con el Espíritu Santo para que reactives y tú puedes superar a tu maestro. Lo mismo dice Jesús a los discípulos. El maestro no es más que el estudiante, que el patrón no es más que su trabajador. Y así vas a ir aprendiendo. Este es un resumen de las Escrituras para que meditemos juntos. Agarra la Biblia y hazte un resumen tú sola. ¿Con quién de esto te identifica? ¿Eres un maestro o eres una persona que dices hacer y no haces? ¿Te gusta ordenar pero no cumples? ¿Crees en Cristo o le crees a Cristo? ¿Ves? Porque muchos dicen, yo creo en Dios. Está bien. Ahora créele. ¿Y cómo le creo? Obedeciendo sus mandamientos. Caminando con Él, escuchándolo a Él y conviviendo con Él. ¿Cuánto tiempo? 24/7. ¿Cómo quiero recibir las bendiciones? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que despierte. Pídele al Espíritu Santo que se active. Y ahí vas a tener tú una gran historia de amor entre ti y Cristo, los ángeles, los santos y nuestra Reina Madre. Esto fue Contacto Directo con Dios, meditación profunda con las Escrituras y en la oración. Gracias Padre Santo por este mensaje. Gracias Señor por esta información. Solo te pido Padre Santo que bendigas a todas estas personas que algún día escucharán este mensaje que es tu palabra. Padre Santo, todo esto, amado Dios, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecido día. Carmen Carranza, Contacto Directo con Dios. Hasta la próxima.